Buenas noches para todos. La noche se viste de fiesta al poder comenzar con un evento tan particular, digamos con ribetes de oro y tan patriótico como es el ADN argentino. El mismo como si podríamos cerrar los ojos, digamos que estaríamos bendecidos por esa lluvia suave como una bendición. Rogamos por favor silenciar los micrófonos y damos la bienvenida cordial al primer evento que realiza la Asociación Cultural Sanmartiniana Josefa Balcarce y San Martín. Contamos con el apoyo institucional de y auspician Asociaciones Cultural Sanmartiniana de Olavarría, nuestra institución madrina, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Alberti, Lobos, Granaderos Cabral, el Instituto Belgraniano de Tigre, la Asociación Patriótica San José de Flores, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Tandil, el Club Social y Deportivo Basarion Belinsky de San Martín, provincia de Buenos Aires, y la representación de la FAC, la Federación Argentina de Colectividades para el Norte y Oeste de AMBA. Agradecemos a las autoridades presentes, el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, don Eduardo García Caffi, la coordinadora de las asociaciones culturales sanmartinianas, doña María Alicia Timpanaro, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana e Institutos Belgranianos de la República Argentina. Pasado esto, querría dar comienzo ya y dejarle en palabra a nuestra presidenta, doña Flavia Bocagni Cataldi. Adelante. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por estar, gracias a los presentes, gracias a nuestros auspicios institucionales, que nosotros siempre decimos una cosa muy importante, que es que somos consecuencia, ¿no? Somos consecuencia que estamos acá, somos consecuencia el haber llegado a esta institución y a esta instancia de la asociación. Nadie hace las cosas solo, ¿sí? Nosotros somos... ¿cómo diría? Un grupo de personas, un equipo de personas a esta instancia con un montón de perfiles diferentes que llegamos al mismo lugar, creo que llevando la bandera sanmartiniana y todo lo que es lo que viene en torno a las máximas, ¿no? Hablamos con María Alicia siempre que esta ponderación que le hacemos a la nieta de San Martín, a la nieta preferida de San Martín, es como que fue olvidada, ¿no? María Alicia me decía, sí, es como que las mujeres antes, ella ya es museo no sos museo, sabés mucho de lo que es la historia sanmartiniana. Ella creo que nació dentro del Instituto Sanmartiniano y también le llamamos patrimonio. Sí, eso es patrimonio. Y decíamos, ¿cómo puede ser, no? Esto de que haya pasado tan desapercibida la historia, la vida y lo que hizo, porque no solamente eran las nietas lo más importante que tenía San Martín en sus últimos días, ¿no? Sino el cómo ella tomó las tres máximas más importantes que hay, que es, la estaba leyendo acá en una noticia que decía, dulzura con los criados, pobres y viejos, estimular en Mercedes la caridad con los pobres e inspirar amor a la patria y a la libertad. Son 3 de las 12 máximas que el general le dejó a su hija y que su nieta, Josefa Dominga, la Pepa, como le decía él, llevó adelante, ¿no? Que fue, al ser la última descendiente del Libertador, lo llevó muy bien, todo adelante y hasta su último día de vida. Ella no se conoce mucho hasta que enviudó. Eso lo hablamos también y tratamos de investigar y vamos a ver cómo reflotamos la imagen de ella de lo que nos falta un montón de cosas. Cuando enviudó ella se había casado con un diplomático mexicano, ¿sí? Tenía una fluidez total del español, no solo porque su abuelo se lo había inculcado, sino porque la familia materna y el tío paterno, Florencio Balcarce, iba cada tanto a su casa en Granbourg y después en Brunois para poder enseñarle y que aprenda, ¿no? En los idiomas. No solamente el español, sino el español ya
medio argentino, sino aprendió un montón de idiomas. Era una señora súper culta, y vuelvo a lo que era la viudez. Cuando enviudó empezó a decir, bueno, vamos a ver qué puedo emplear de lo que me enseñó mi abuelo, ¿no? Y empezó con esto. Su casa, que era un petit, lo transformó en un geriátrico, eh, empezó a ayudar a la gente mayor que no tenía dónde dormir, dónde comer, hasta llegado la Primera Guerra, que colaboró y lo transformó en un hospital de campaña, un hospital bastante importante para lo que era el frente, a 20 kilómetros de París está Brunois. Por lo tanto, en la Primera Guerra, una de las batallas, una de los avances de los alemanes llegaron tan cerca de París, de Brunois, perdón, que uno de los militares le dijo, levantemos campamento, como decimos en la jerga, como se dice en la jerga, levantemos porque acá, se vienen acá, no me importa, yo acá me voy a quedar. Y ella enfrentó y se dedicó a levantar los heridos sin importarle la bandera. ¿Sí? Son cosas que nos legó el hecho de no importarnos la nacionalidad, no importarnos de dónde venimos, no importarnos cuál es nuestro origen, sino que tenemos una meta, ¿no? Y eso lo queremos ponderar, lo podemos recordar, lo necesitamos renovar, se podría decir, ¿no? Así que hay cosas que, bueno, pasaron a la historia desapercibidas, muchas cosas pasaron en la historia de Josefa desapercibidas, y hay dos escritoras, dos mujeres, una es Viviana Kuhn, que hay un documento muy importante en el Instituto Sanmartiniano sobre lo que era Josefa. El título, si lo pueden buscar, es muy lindo. El título es Ser mujer no es un obstáculo, ¿sí? El caso de Josefa Dominga Balcarce San Martín, de Viviana Kuhn, y después el primer sepulcro del general José de San Martín, la nieta del general San Martín y su ciudad Brunois. La editorial Duncan, María Susana Sancinanea Vieira, perdón, Vieira sería, son dos libros que relatan lo más cerca que tenemos de ella. Este ejemplar hoy me lo obsequió el rector del Instituto de Ceremonial, el CAETBA, donde con el señor Faneo somos instructores, profesores de este instituto, me obsequió este libro, así que agradecido a don Gabaldá. No teníamos nada, es nuestro primer libro de Josefa para la biblioteca, así que agradecido. Y bueno, y a ustedes gracias, ¿no? Acá tengo a la gente del Club Belinsky, gracias totales, que es un club belorruso y ruso que está en San Martín, que forma parte, el presidente forma parte de nuestra comisión, colabora, pero es un genio. Tenemos gente de, bueno, la Federación Argentina de Colectividades, tenemos personas de otras asociaciones que se desprendieron de Josefa, que nosotros a su vez somos consecuencia de otra asociación que es de Olavarría, y nos vamos desparramando, ¿no? Nos vamos contagiando, como decimos con Gatti, el miembro de la Asociación de Lobos, ¿no? Siempre hay que contagiar esto y de armar cosas, y de seguir armando cosas y seguir contagiando la gesta sanmartiniana desde el lugar que nos toque. En mi caso, y en el caso de mi asociación, de nuestra asociación, es un orgullo representar a la Josefa Balcarce y San Martín. Así que gracias, y le voy a dar la palabra a María Alicia. Gracias, Flavia. Bueno, en primer lugar, quiero destacar que esta es la primera asociación cultural sanmartinina que lleva el nombre de una mujer. Y eso, bueno, marca un hito importante. Y creo que es verdad, no se escribió demasiado sobre la vida de las mujeres que estuvieron cerca de San Martín, su esposa, con una vida muy corta, sus nietas. También puede ser que se hayan invisibilizado por ser mujeres, o también por haber quedado a la sombra de el mayor héroe de nuestra historia. Pero Josefa en particular tiene dos hechos en su vida que me parecen fundamental destacar. Josefa entabla una relación epistolar con Bartolomé Mitre y le envía a Bartolomé Mitre la mayor cantidad de documentos que poseía de su abuelo. Documentos que Mitre utiliza para escribir la primer biografía de San Martín, y prácticamente una de las más importantes.
O sea que Josefa contribuyó a que hoy nos quede material para conocer más sobre nuestro libertador. Ya cerca de 1895 y cerca del 99, otra persona se pone en contacto con Josefa, que es Adolfo Carranza. Adolfo Carranza funda el Museo Histórico Nacional. Lo funda primero como el Museo Histórico de la Ciudad, para luego convertirse en el Museo Histórico Nacional como lo conocemos hoy. Y fue el presidente durante muchos años. Carranza se caracterizó por ser obsesivo en su trabajo y en recolectar todo lo que significaba patrimonio de nuestra historia. Y le pide a Josefa si le puede enviar objetos que pertenecieran a San Martín para ser expuestos en el Museo Histórico Nacional. De modo que Josefa envía todos los elementos que quedaban de su abuelo, incluso el dormitorio, con un croquis para que pudiese ser rearmado en el Museo Histórico Nacional como hoy lo vemos. Creo que es una de las cosas más llamativas, porque creo que nos hace ver un poco esa parte humana de San Martín en su hábitat. Y Josefa, yo creo que a pesar de ser la única miembro de toda la familia que no nació en lo que hoy es Argentina, es la única que nació en Francia, mantuvo un estrecho lazo con los acontecimientos de nuestra patria. Tanto es así que en su testamento hace una donación a la sociedad que había formado en Prunois, Josefa Balcarce y Gutiérrez de Estrada, que era el apellido de su esposo, pero también ella dona parte de su herencia al Patronato de la Infancia acá en la Argentina. O sea que de alguna manera nos muestra que esta nieta estuvo muy vinculada no solamente a la historia de su abuelo, sino a la patria que supo dar la libertad. Así que bueno, de mi parte felicitaciones por esta nueva asociación y por todas las asociaciones que se van formando alrededor de esta, que son ya muchas. Muchísimas gracias, María Alicia. Antes de seguir, ya presentarlo al profesor Arnaldo Miranda Tumbarello, quiero nombrar a la comisión, que somos muchos. Voy a nombrar a la comisión directiva porque hemos hecho una comisión muy grande. Vamos a nombrarlos y me gusta el hecho que nos acompañen. En lo personal estoy agradecida y bueno, y el resto de nosotros estamos deslumbrados por este nuevo mundo que son las asociaciones sanmartinianas. Agradecer el apoyo siempre, bueno, de Marcelo Gatti, de Pepe de Santiago, de vos, por supuesto, porque María Alicia, si no hubiera sido por María Alicia, nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada. De Rodolfo Rivera, que es el presidente del Instituto Sanmartiniano de Italia, que, bueno, que nos está acompañando también, gracias Marcelo, de la Federación Argentina de Colectividades, que nosotros también somos consecuencia de eso, de mi madre, que está en Olavarría, que es la vicepresidenta de la Asociación Cultural de Olavarría, y de todo lo que nos apoyan, ¿sí? Porque nosotros no somos sanmartinianos de hace 1000 años, sino somos nuevos. Yo hace 15 años que estoy, pero nuestro equipo son nuevos, y esta experiencia del asociativismo dentro de lo que es colectividades, por mirar a Juan Serrafián, sanmartinianos, es algo nuevo y lindo para nosotros. Y después, bueno, quiero también dar el nombre a nuestro miembro honorario. Nosotros somos un miembro honorario que es el top para nosotros, que es el coronel Guillermo Llorente, que nos acompaña, nos va a asesorar y va a estar tirándonos las orejas de qué es lo que estamos haciendo medio desviados. Él nos va a acomodar. Así que, bueno,
Mi honor es que nuestro vicepresidente sea Marcelo Giardina, el secretario Hernán Fanego, la prosecretaria Florencia Ibarra, el tesorero Darío Turbao, la protesorera Aldana Garilli, las vocales Lorena Cerdá, Cao Alves, Jorge Alberbrich, Rodolfo Rivera, Alicia Muga, vocales suplentes Hernán Gómez, Alejandro Strazac, Ramiro González y Norberto Cardela. Y también nos acompaña Elías Dornal. Tengo 2 revisores de cuenta, que es Luciano De Santis y Emiliano Altieri. Así que les quiero dar la bienvenida a todos a estas asociaciones culturales sanmartinianas y te paso a vos, Marcelo, la posta. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, contamos con la presencia del profesor académico Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda Tumbarello, que nos va a hacer una pequeña semblanza sobre lo que estamos tocando en este momento. Él es educador, historiador e investigador, conferencista y profesor universitario, académico numerario, correspondiente y honorario de diversos estamentos de nuestro país y de los continentes americanos y europeos. Presidente y directivo de numerosas instituciones dedicadas al rescate del acervo histórico. Columnista especializado permanente de diversos medios de prensa. Versado en Derecho Inmobiliario, embajador parlamentario del Parlamento Mundial de Educación. Embajador de Paz, miembro vitalicio y director de distintas corporaciones. Doctor honoris causa de distintas casas de altos estudios. Autor de más de un centenar de publicaciones y distinguido a nivel mundial por toda su actividad cultural. Profesor, le doy la palabra y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Un placer disertar para una nueva asociación, pero a la vez ya arraigada, porque está arraigada en nuestros corazones y representa un poco todo lo que hacemos, ¿no? Agradecer la presencia de todos ustedes, agradecerle a Flavia Bocagni Cataldi como presidenta de esta nueva asociación, a Hernán Fanego, que los conozco un poco más por el Instituto CAECBA, y a todos ustedes veo caras muy amigas que voy a estar nombrando a todos porque las enumeraciones son peligrosas. Agradezco a la doctora Marcela Cornoabad del programa Máximas Positivas, también colega en la parte musical. Agradezco a Darcy Tortonés en la Sociedad Argentina de Historiadores, tantas veces que hemos estado, Darcy, que hemos compartido cosas tan lindas, a Gilda Marín también del Instituto CAECBA. Agradezco también a gente del club de barrio más antiguo de Buenos Aires, el Club La Floresta, César Bussi, miembro de su directiva, y muchos institutos belgranianos que están presentes, acompañando también hermanado siempre con los sanmartinianos. A Nora Fasani, que también tantos años como sanmartiniana, como belgraniana, con la Federación de Entidades de Estudios Históricos y la Junta Central en su momento, y agradecer un poco a todos esta velada, esta jornada. Que este 14 de julio, donde sí honramos la memoria, como ustedes bien lo han dicho, y venir a conversar con ustedes, a hablarles de un sexenio que yo digo que es quizás el más importante para la historia argentina. Esos 6 años que van entre 1810 y 1816, donde no teníamos quizás la independencia, nuestra emancipación política, pero sí comenzábamos en esos 6 años a forjar la argentinidad, que en realidad la comenzamos a forjar antes, y ahora vamos a ver el porqué, pero comenzábamos con una autonomía, esa autonomía que se ubica en medio, digamos, de una época, saliendo del virreinato del Río de la Plata, de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, que comienza en 1776, se crea muy lejos de aquí, Carlos III como rey de España, y con su único ministro de Indias, José de Galvez, no muy querido en toda
digamos, en todas las regiones, en todas estas regiones. Él era malagueño, tal es así que cuando falleció, digamos que con un poco de ayuda, lo envenenaron, para ser más preciso, le compusieron algunas odas, entre algunas de ellas que recuerdo, decía que un poco limpio accidente la vida Gálvez quitó, ya su poder acabó, mas la nación no lo siente, Málaga tan solamente llorará por su paisano, mas ríe el americano y europeo comerciante, pues ya tiene el navegante el mar libre de un tirano. Para que se den una idea de que muchos no lo querían. Pero pese a todo esto, él había impulsado la creación de este virreinato. Le había aconsejado al rey Carlos III. Muchos dicen que colocó su dedo aquí y dijo, Majestad, allí debe estar, Buenos Aires, me estoy refiriendo, la capital de este nuevo virreinato, que era el cuarto y último a la vez de las unidades virreinales, que era un periodo próspero, con gobiernos prósperos, porque los virreyes eran, funcionarios responsables. Responsables llamamos a quienes responden, es decir, debían responder por sus actos durante su gobierno. No podían asistir en cuanto al protocolo y al ceremonial, no podían asistir a las bodas, a los funerales, no debían alternar como alter ego del rey que eran. La institución virreinal surge en la península itálica para gobernar. Ya en el primer virreinato fue el virreinato de Sicilia, de las tierras sicilianas, era una institución aragonesa muy antigua, cuando Aragón, la corona de Aragón, ya dominaba esa parte de la península itálica. Y bueno, y de esta manera los funcionarios debían responder con su patrimonio y podrían haber llegado a sufrir penas de prisión si no ejercían su mandato como correspondía. Pese a todo, yo siempre digo que lea aleacta est, y vale aquí el dicho, el apotegma latino, es decir, la suerte estaba echada, o la suerte está echada, en cuanto a que ya en 1776 se veía una serie de cuestiones geopolíticas internacionales de por sí que hacían prevenir quizás que los virreinatos, los dominios ultramarinos ya debían pasar. Ya aconsejaban a Carlos III y a Carlos IV, su sucesor y sucesor en el trono de España, que dominios tan vastos y tan lejanos era muy difícil mantener su unidad. Bueno, de esta manera van a suceder una serie de acontecimientos, no los vamos a reseñar todos, obviamente porque no hacen al periodo de nuestra charla de hoy, que van a dar cuenta al pueblo de Buenos Aires y a toda la extensión del virreinato, mucho mayor que lo que hoy comprende la actual República Argentina. Tal es así que estaban la banda oriental, es decir, la actual República Oriental del Uruguay, parte de Brasil, Paraguay o el Guairá, después teníamos el Alto Perú y tenía salida bioceánica, es decir, el virreinato tenía salida al Océano Atlántico y al Pacífico, y todo lo que es Bolivia, parte de Chile y demás. Bueno, todo esto comprendía esta unidad virreinal creada para el comercio, beneficiar el comercio. Ya podíamos comerciar directamente con España, con 13 puertos de España fue al principio, y teníamos la internación libre de productos, es decir, los productos que llegaban al puerto de Buenos Aires, en ese caso, se podían internar libremente. Una serie de decisiones coherentes administrativas, defensivas, el avance lusitano, tanto en la diplomacia como beligerante, en las fronteras de aquel tratado de Tordesillas, y mucho antes la bula del Papa Alejandro VI, que había dividido al mundo en dos, es decir, el mundo descubierto, y en esa carrera entre España y Portugal, que habían sido reinos, habían integrado un mismo reino hasta 1680, ya después no, justamente venía a poner el límite, venía a poner coto, venía a poner justamente las cosas donde debían estar. Bueno, con todos estos prenotados, seguimos con las incursiones, o con la incursión británica, o la invasión británica al Río de la Plata,
siempre digo que fue parte de una misma operación militar. Es decir, tomamos invasión, reconquista y defensa, 1806-1807. Es decir, no fue una primera invasión, una segunda invasión, sino que se trató parte todo de una misma estrategia y de un mismo, como digo, operación militar. Bueno, todo eso iba dando cuenta al pueblo de Buenos Aires y a sus dependientes que no podían depender demasiado de España, valga el juego de palabras, porque España ya estaba sumida en sus propios conflictos dinásticos, en las bancarrotas que había tenido durante los dominios de la Casa de Habsburgo. Ya a partir de 1700 estaba implantada la Casa de Borbón en España. Los Borbón fueron reformistas, pero a pese a todo se mantenía un, no digo desequilibrio fiscal, pero sí se mantenía un tenso equilibrio, si prefieren así llamarlo, o lo podemos denominar así, y de esa manera todos estos acontecimientos y muchos otros. 1808, y ya vamos llegando a 1810, preguntarán algunos de ustedes por qué digo todo esto, sino que tenemos un inicio, un desarrollo, un nudo de la cuestión para después ver las consecuencias que tuvo este periodo. Es decir, la historia siempre la tenemos que ver como un proceso de causas y consecuencias. Bueno, entre todas las causas llegamos a 1808, cuando la invasión napoleónica a la península prácticamente era un hecho. Es decir, vamos a ponerlo, merced al Tratado de Fontainebleau, 22 de diciembre de 1807, las tropas imperiales, léase las tropas del emperador Napoleón Bonaparte, las tropas francesas, piden permiso, y lo sigo diciendo entre comillas, la palabra permiso, al rey Carlos IV para pasar por España sobre pretexto de invadir Portugal, lo cual realizan, invadir Portugal, claro. Y allí se traslada, una vez invadida Portugal, toda la corte lusitana, más de 10.000 personas, el alto clero, la alta nobleza, y demás se trasladan a parte de sus dominios, o sea, en las inmediaciones de Río de Janeiro, en Brasil. Muy bien. El detalle, y no menor, como yo siempre digo, por supuesto que las tropas imperiales se quedan en España, no solo pasan. No tenían mucho más remedio para hacer los españoles que acceder a todo esto, pese a que la esposa del regente portugués, João VI de Braganza, era precisamente la infanta Carlota Joaquina de Borbón y Borbón-Parma, que era la hija mayor de Carlos IV y de su esposa María Luisa Teresa de Parma y Borbón, pues había una relación entre primos, ¿no? Digamos, era de la parte de Borbón dos Sicilias, María Luisa, discúlpenme, y de esa manera, bueno, se concreta que se quedan las tropas. Para ser breves, vamos a decir que 1808 Napoleón aprovecha estratégicamente las desavenencias existentes entre el hijo príncipe de Asturias en ese momento, futuro Fernando VII, y sus padres, esa enemistad creciente entre el heredero y el titular del trono, para poder terciar, llama a una reunión en Bayona, donde, digamos, hace que había asumido Fernando VII, allí hace que su padre le devuelva la corona a su padre, y que su padre se la traslade en nombre de él y toda la dinastía a Napoleón Bonaparte, quien a su vez la pone en cabeza de su hermano José I, el apodado Pepe Botellas, por los elementos contundentes que arrojaban a su paso todo el gobierno de la resistencia española. Usted observará, Flavia, que siempre trato de decirlo conforme de una manera protocolar, ¿no? Lisa y ya, es decir, le arrojaban las botellas. Pero bueno, sencillamente es eso. Pero bueno, aquí digamos que planteado todo esto, y siendo esas abdicaciones y esa farsa de Bayona, conocida en la historia como nula de nulidad absoluta en el derecho nobiliario de la época y aún en el de hoy, en el vigente hoy, por supuesto que en los lineamientos principales no ha cambiado, se plantea que
estando encarcelado o sufriendo prisión domiciliaria el rey Fernando VII, siga leyéndose, el rey legítimo, estando la familia real exiliada de alguna manera en la península itálica, como lo iba a estar, y teniendo algunas rentas y demás, la única que, digamos, de descendiente de la familia era la infanta Carlota Joaquina, que estaba cerca, por otra parte, de los dominios del Virreinato del Río de la Plata. Allí aparece Manuel Belgrano, nuevamente en escena, y allí Manuel Belgrano interpreta nuevamente con su clara visión geopolítica de la época y dice, bueno, perfecto, teniendo aquí a una descendiente legítima, intentando una solución legitimista, piensa en intronizar a la infanta Carlota Joaquina en lo que hubiese sido el Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile, conservando los dominios del extenso virreinato. O sea, conservábamos las posesiones, se conservaban los dominios, la unidad territorial, a eso me refiero, se planteaba algo legitimista. ¿Por qué? Si pensábamos en una emancipación, claro, si hoy hablamos de monarquía, aquí, en la República Argentina, o en sus países limítrofes y vecinos, claro, a algunos les puede causar urticaria, pero pensemos en la época, el mundo era monárquico. Incluso yo siempre recuerdo que la independencia de las colonias de los Estados Unidos del norte de América, en 1776, justamente cuando se crea el virreinato, fíjense ustedes el año, teníamos un detalle. El acta de emancipación de esas colonias no dice la forma de gobierno, pues no la sabían. Tampoco la dice la nuestra, ya vamos a llegar a 1816, porque no se sabía, no se conocía. Todo se iba armando como se podía, realmente era así. Bueno, fracasa el intento de 1808 cuando la infanta le hacen ver que era una pieza de ajedrez político para poder buscar una solución. Se sigue trabajando y, claro, llega en España primero lo inevitable, es decir, esa Junta Suprema gubernativa de los reinos de España e Indias, o la Junta de Sevilla, si lo prefieren, porque había estado instalada en Sevilla, pierde su poder y cae en poder de los franceses, en poder del invasor. Delega sus poderes a un consejo de regencia, pero ese consejo de regencia, pese a que estaba presidido por el anciano conde de Floridablanca, aquel ilustrado primer ministro de Carlos III, justamente, pero ya no tenía fuerza y estaba prácticamente, yo digo exiliada, pero no puedo decir exiliada, pues no cabe el término, sino que acorralada en la isla de León. Estaba en España, pero acorralada en la isla de León. Por lo tanto, había perdido todo predicamento. Entonces aquí, mayo de 1810, llega la fragata John Parish, ancla en el puerto de Montevideo y traía los pasquines y las noticias. El virrey de turno, Baltasar Hidalgo de Cisneros, Latorre, Jofré y Seijas, es quien dice: no dejen desembarcar a la tripulación y no dejen que los pasquines se distribuyan. Yo respondo con dos palabras, y los sabios de la antigüedad, mucho más que yo no lo soy en cuanto a sabios, pero dos palabras: muy tarde. Es decir, ya estaba todo echado, no se podía hacer atrás, la tripulación había desembarcado, las noticias ya se estaban esparciendo y se conocían, si bien no existía la internet, como digo yo hoy, pero sí las noticias igual corrían, y entonces se ve forzado en la práctica. El síndico procurador Julián de Leiva, en nombre del cabildo, le pide al virrey y lo conmina en la práctica a un cabildo abierto, a llamar a un cabildo abierto. Esta convocatoria se cumple el día 22 y allí comienzan los actores de mayo. Es decir, voy a nombrar a algunos, obviamente los principales. Cornelio de Saavedra, claro, el poder militar, el comandante de patricios. Era necesario, obviamente, se quisiese o no se quisiese. Manuel Belgrano, que ya venía trabajando. Bueno, los patriotas French y Beruti, llamados los chisperos, el grupo que, digamos, eran los piqueteros
pues con ese nombre ya se los conocía en la España medieval, los comuneros o piqueteros, que eran los que iban haciendo en la España medieval los piquetes cuando se iba expulsando a los moros de la península ibérica, proceso que dura muchísimos años y termina de alguna manera, también entre comillas, con la toma de Granada en el año 1492, año de gloria para España, edición de la primera gramática española de la lengua por Antonio de Nebrija, dicho al pasar nada más, pero volvamos a 1810, sin entusiasmarnos, como suelo decir yo, y en 1810 teníamos ese panorama. Fuerzan a llamar, y bueno, y aquí Manuel Belgrano, los Rodríguez Peñas, Nicolás Rodríguez Peña, que lo habían acompañado en aquel grupo carlotino, y el primo de Belgrano, Manuel Castelli, y Juan José Paso, una figura que va a ser el gran orador de Mayo, junto con Castelli, pero que va a estar presente en los gobiernos colegiados o no colegiados que se iban a suceder en este sexenio que estamos nombrando y aún más allá. Pero vamos al sexenio. Bien, de esa manera teníamos planteada la situación. 22 de mayo, cabildo abierto, maniobras dilatorias del poder, digamos, español, no, dice el virrey, dice el último obispo español del Río de la Plata, don el Monseñor Benito de Luey y Riega, que también murió envenenado unos años después. Aquí otros, también los fiscales de la Real Audiencia, Manuel Genaro de Villota entre ellos, dicen no, Buenos Aires es la hermana mayor, pero no puede tomar la decisión por las provincias interiores. Era una maniobra dilatoria, llamemos a los representantes y los diputados y no se tome ninguna determinación para que esta superioridad, el virrey, cuando digo esta superioridad, tome la determinación. La suerte estaba echada, se hace el cabildo abierto, y el cabildo abierto, ¿qué es lo que hace? Delega el mando en un cabildo gobernador, que es el día 23 de mayo, es ese cabildo gobernador del día 23 de mayo, que elige una junta del día 24. Claro, presidida por el mismo virrey, unida, entre ellos a Cornelio de Saavedra, a Marcos Inchaurregui del Vecindario y Comercio, algún cura párroco del Montserrat, pero quien conservaba su tratamiento, podía tomar decisiones aún sin esa junta. Por lo tanto, allí tenemos cómo comienzan a repartir los chispeos, no las escarapelas, la escarapela no existía, pero sí las divisas que tenían la efigie de Fernando VII, porque era lo que se estaba haciendo el 25 de mayo, jurar fidelidad a Fernando VII. Está bien, con una máscara, me pueden decir ustedes, la historia, correcto, sí, el propósito era independentista, pero no estábamos preparados para ello. Por lo tanto, el grupo legitimista, y vuelvo a citar a Manuel Belgrano porque ya estaba aquí, después se une San Martín en 1812, pero eso viene después, siempre buscábamos el camino legítimo. Entonces, a esa efigie blanca de Fernando VII con la cinta blanca, le habrían agregado la divisa roja. Bueno, no porque no había, porque era el color que había en la jabonería de Vieites, no había otra tela, no. Esa divisa roja pudo haber significado, algunos historiadores, Vicente Fidel López lo consigna y arroja pruebas y nos da luz acerca del tema, pudo haber significado que si no deponía la actitud esa junta, la del 24, podía correr sangre. Ese puede haber sido perfectamente el sentido. Bueno, allí sigue la historia y a las 9 de la mañana del día 25 de mayo ocurre lo que todos conocemos. Jura la llamada primera Junta de Gobierno Patrio, que era un poder ejecutivo colegiado, presidida por don Cornelio de Saavedra, integrada por Manuel Belgrano y todos los demás miembros que conocemos, y esta junta es la que comienza a legislar y es el primer gobierno autónomo. Teníamos autonomía, teníamos un gobierno autónomo. Esta autonomía era muy difícil, ¿cómo la íbamos a transitar? Manuel Belgrano dice, llamen a los diputados de las provincias interiores. Ahí viene la campaña del Paraguay para Belgrano y demás, no vamos a entrar en eso, pero sí llaman a los diputados. Pero primero para
adicionarse a la Junta, después no adicionarse a la Junta, iban dimes y diretes, la Junta Grande, y allí iba a desembocar entre la Junta de observación del poder de nuestro soberano amado don Fernando VII, etcétera, etcétera, y sin ir a las grandes denominaciones, la Junta tenía una labor que hacer: constituir un poder legislativo, que era una asamblea general constituyente de las provincias unidas del Río de la Plata. Muy bien, esta asamblea no se había convocado en el 10, no se convocó en el 11, ni se convocó en el 12, claro. En el 11 ya comienzan los tires y aflojes, dan lugar todo esto al primer triunvirato, seguimos con el ejecutivo colegiado, el primer triunvirato no llama a la tan mentada asamblea, viene el segundo triunvirato con un, llamémosle, golpe de Estado, entre comillas, y este segundo triunvirato sí es el que se ve conminado a llamar a la asamblea. Era la asamblea del año 13, convocada en 1812, instalada públicamente el 31 de enero de 1813, cuando comienza su sesión. Bueno, ustedes me van a decir, pero la asamblea no nos dio la emancipación. No. Por eso era general, constituyente, no nos dio la constitución, no. Pero sí nos da dos de nuestros símbolos patrios. Fíjense ustedes cómo la asamblea comienza a avanzar. Bueno, ya tenemos un detalle: San Martín había estado en Buenos Aires, estaba en Buenos Aires, ya teníamos otro escenario, San Martín, que iba a complementar y a dar otro paso trascendente, que era darles dimensión continental al plan que ya Belgrano y ellos tenían, es decir, trabajaban en equipo, se iba armando de acuerdo a las circunstancias. Qué importante. Aquí vemos cómo San Martín, con su gran genio militar, Belgrano, sin serlo, no era militar, no tenía carrera militar, a eso me refiero, y elogiado por el mismo San Martín, después cuando en la conducción del Ejército del Norte y demás, pero fíjense ustedes cómo se iba complementando y armando la pieza de ajedrez. Esto es así, el juego de ajedrez y las distintas piezas cómo se iban moviendo. Bueno, y les decía, regresando a la asamblea, un gobierno tambaleante, ese ejecutivo como se podía, y aquí la asamblea va a avanzar comenzando, va a decir que el sello de la asamblea sea utilizado por el superior gobierno, por el triunvirato, por el ejecutivo. Ese sello de la asamblea no es otro que el escudo nacional, es decir, con algunos aditamentos y demás, pero digamos que la base es esa, la del escudo nacional argentino, uno de los símbolos patrios. Otro símbolo patrio, le encarga a Vicente López y Planes, Alejandro Vicente López y Planes, para ser completos y concretos en su nombre, que había también estado en la invasión, en la incursión británica de 1806-1807, había peleado valientemente, le encarga componer, él era poeta, una canción digna de inflamar el espíritu patriótico, que fue la única canción patriótica de las Provincias Unidas, nuestro himno nacional argentino. Vicente López y Planes, no voy a entrar en los detalles del himno, quédese tranquila Flavia, le digo por mis estudios que algunos de ustedes conocen, pero sí les voy a decir... Disculpe, yo quiero tener una conferencia antes que pase esto, hablar sobre lo del himno, admiración profunda de parte mía y de todos los que fuimos sus alumnos, de lo que usted sabe sobre el himno argentino. Bueno, muchísimas gracias Flavia. Y de paso, su oportuna intervención siempre me dio tiempo para tomar un poco de agua. ¿Ve? Cuando uno está hablando necesita tomar agua. Lo vi sediento. Claro, que estaba en la mitad del sexenio. Quedé en 1813, digo, ¿cómo hago ahora para seguir? Bueno, entonces les decía, muchas gracias, la daremos con todo placer. Pero yendo, digamos, a esta única canción patriótica de las Provincias Unidas, Vicente López dice, yo siempre hago una división entre la historia y la historieta. La historieta nos puede decir, con respeto hacia quienes hacen historieta, que es muy difícil dibujarlas y llevarlas a la práctica, ¿no? De eso no entiendo nada, a decir verdad. Fíjense que yo digo la historia y la historieta. ¿Por qué? Porque algunas fuentes sin documentación, sin gran documentación, dicen
Vicente López fue a ver el melodrama argentino de Luis Ambrosio Morante el 25 de mayo. Esto fue el 8 de mayo. Se sentó, llegó a su casa de Perú 295, se sentó, comenzó a componer el poema, lo presentó en la asamblea, y de allí se fueron todos a la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, que pudo haber sido, claro, y allí se sentó Blas Parera y Esteban de Luca en el piano de la familia y tocaron el himno. Claro, acá hay un problema. Lo que aprueba la Asamblea General Constituyente el 11 de mayo, que por eso es el día del himno, es la letra del himno, el poema que presenta Vicente López y Planes, y dice, sigue diciendo, así lo dice el copista Bernardo Vélez, ¿no?, que había sido el copista del Cabildo, actuó para la Asamblea, le dice, se encargará, digamos, la composición de su música al maestro catalán don Blas Parera. Claro, Blas Parera no la compuso la noche del 11, de eso estamos seguros. Por lo tanto, la pudo haber compuesto entre el 12 y el 18 de mayo, si después se le agrega la introducción. Por lo tanto, habrán estado o no en la casa de doña María Josefa de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, o Mariquita Sánchez de Thompson, pero en realidad no, digamos, no pudieron tocar el himno, ni ejecutar el himno y demás. Bueno, así llegamos como la Asamblea va legislando. Pero hay un detalle no menor en medio de todo esto. Se va creando el directorio. Ya tenemos el poder ejecutivo colegiado que teníamos, ya no va a ser colegiado. Si hablamos del directorio y un director supremo con un consejo de Estado, que también va a integrar Juan José Paso, fíjense ustedes, lo va a tener como protagonistas a Gervasio Antonio de Posadas, a Juan Martín de Pueyrredón en su momento. Y ya, claro, yo les digo director supremo. Puede ir tanto para una monarquía, para una república, para una aristocracia y algún otro sistema más de gobierno que se nos pueda, digamos, ocurrir terciar. Entonces, no se sabía la forma de gobierno. Por lo menos, director supremo. Dice mucho y no dice nada. Y el directorio ya decide, la Asamblea, enviar a los diputados plenipotenciarios para parlamentar una salida. Legitimista, no es menor el término, legitimista. ¿Por qué? Bueno, mientras San Martín comienza a desplegarse hacia el interior y a subir, como digo yo, para ir conquistando lo que correspondía conquistar con las victorias militares y demás. Belgrano es con Martín de Zarratea también y con Bernardino Rivadavia van a ser los 3 diputados plenipotenciarios del tambaleante gobierno de Buenos Aires, no lo estoy criticando, digo, históricamente era tambaleante, para tratar de parlamentar una salida. Claro, una cosa era cuando ellos salen de aquí con su misión, con sus pliegos, vamos a decir, pasan por Brasil y de allí, con previas conversaciones con Lord Stranford y demás, se encaminan hacia Europa. Claro, llegan a Europa. Sí, muy lindo, llegan a Europa, todo bien. Pero ¿qué pasó? Cuando llegan a Europa se encuentran con que había caído Napoleón Bonaparte. Congreso de Viena, todas las testas coronadas se reinstalaban en sus tronos, la Santa Alianza, monarquías absolutistas que volvían. Había vuelto Fernando VII, ¿y ahora qué hacemos? Claro, entonces Belgrano es el primero que dice, no es momento propicio para declararla, pues no podremos sostenernos en ella. La emancipación, la independencia. La Asamblea del año 13 muy prudentemente dice, perfecto, nos quedamos quietos en nuestro lugar y vemos que podemos parlamentar. Allí Manuel Belgrano redacta no un proyecto, sino la Constitución, y por eso yo digo que puede ser tomado como el primer constitucionalista proto-argentino. La República Argentina no existía como tal, por supuesto, pero proto-argentino, o del Río de la Plata, si prefieren llamarlo, o de las Provincias Unidas en Sudamérica, el nombre con el cual nos emancipamos, donde escribe una constitución en 13 artículos y 7 capítulos, donde delimita los poderes. O sea, era una constitución monárquica, sí, para el Reino Unido, del Río de la Plata, Perú y Chile, segundo intento de Belgrano. O sea, hubo 13 intentos monárquicos aquí,
uno de San Martín, 1825, y 3 de Belgrano, el de 1808, 1814, y el del 15/16, vamos a llamarle, de entronizar a un inca, ¿no? Siempre legitimistas, seguíamos en la misma tesitura, éramos coherentes, todos los hombres de la época eran coherentes en sus consecuencias, ¿no? Bueno, de esa manera es como llegamos ya 1814, el negocio de Italia, porque van a parlamentar con el ex rey Carlos IV, por eso el negocio de Italia, la reverente súplica, educadamente, pedíamos que preste a uno de los infantes, no pudo ser posible, en parte por la geopolítica europea, por la intervención de un personaje oscuro, el conde Cabarrús, realmente muy, muy misterioso, pero el que tenía los enlaces y movía los hilos, ¿no? Vamos a decir, en ese momento habrá sido un mal necesario o no necesario, pero había que pasar por él, ¿no? El tamiz era muy, muy delicado. Por lo tanto, bueno, Belgrano vuelve cabizbajo, que no se había podido lograr, y allí es cuando ya instalado el Congreso de Tucumán, porque había que romper la hegemonía de Buenos Aires, por lo tanto el Congreso, sino porque el Congreso, o sea, la Asamblea del año 13 había terminado ya sus deliberaciones, porque el Congreso se iba a reunir en San Miguel de Tucumán. Si el avance realista podía poner en peligro. Bueno, se iba a reunir en Tucumán para romper esa hegemonía de Buenos Aires, poder llevar a cabo los diputados o representantes sus tareas, y allí es cuando lo llaman a Belgrano. Belgrano llega e informa en aquella sesión secreta del 6 de julio. ¿Y cuál es la mejor forma de gobierno general? Yo voy a reducir un poco. Y bueno, es una monarquía en base a un inca. Le dijeron todo que sí, desde luego, sí, 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 sí. Vaya tranquilo, no sé si había ido tranquilo o no, eso no lo conozco. Lo que sí, le habrán dicho todo que sí, y claro, pero no, ninguno de los representantes o diputados se atrevió a consagrar la forma de gobierno. Por lo tanto, el acta del 9 de julio, no los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, invocando al Eterno, etcétera, etcétera, y comprometiendo nuestros saberes, honores y fama, justamente, o sea, respondiendo con su patrimonio, justamente con sus honores, con su fama, con su gloria, con su conocimiento, nos declaramos una nación libre e independiente, pero de la forma de gobierno absolutamente nada. Claro, no se sabía. Bueno, aquí llegamos a 1816. Cumplimos el sexenio entre, digamos, sin entrar a hilar fino. ¿Cuánta razón tenían hombres como Belgrano, como San Martín y muchos otros? Es decir, no teníamos una constitución. ¿Cuánto tardamos para tener una constitución? Muchos me dirán 1852, Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, después de pasar Tratado de Pilar, bueno, el Congreso de Tres Cruces estuvo antes, cuestiones de la banda oriental, ya 1815, Tratado del Pilar, el día de la anarquía en Buenos Aires, cuando muere Manuel Belgrano, 20 de junio de 1820, el día de los tres gobernadores, fíjense ustedes. Bueno, les decía, Tratado del Pilar, Tratado del Cuadrilátero, Congreso de 1824/27, y así seguimos, Pacto Federal de 1831, y llegamos, sí, desandando los años, al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que Buenos Aires rechaza. Por lo tanto, sí, llegamos al Acuerdo de San Nicolás. 1853 se escinde, se crea la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Y vamos a tardar hasta 1859, Pacto de Unión Nacional o de San José de Flores, tenía que terminar yo diciendo eso, Flavia, no podía ser de otra manera, donde digamos que objetivamente se hace ese pacto de familia, pacto que para el derecho internacional es de tamaña importancia. Recién a partir de 1860 podemos hablar de República Argentina. Yo he tenido un gran placer, bueno, hasta ahora fue un monólogo, no fue una conversación,
pero tengo entendido que los organizadores darán paso a preguntas. Si es así, lo haremos con todo gusto. Así que ha sido un placer para mí disertar para ustedes. Espero que les haya agradado y haber compartido o estar compartiendo esta noche con esta Nobel Asociación Sanmartiniana, que honra la memoria o el natalicio hoy de doña Josefa Dominga Valcarce y San Martín, mujer ilustrada si las hubo, entre muchas otras o entre algunas otras, y que podamos conversar estos temas belgranianos y sanmartinianos y belgranianos, siempre unidos en un mismo ideal que es el estudio y la difusión de la historia. Muchas gracias. Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es José Luis Franco, soy de la ciudad de Junín, de la Asociación Sanmartiniana, de dicha ciudad, también profesor de historia. Quiero en primer lugar felicitarlo por la exposición. He aprendido mucho, he tomado muchos apuntes para luego transmitir a mis educandos y quisiera, digamos, formularle una pregunta que hasta el día de hoy tengo una duda. Mucho se ha hablado sobre la Revolución de Mayo y se ha realmente, digamos, puesto, digamos, en tela de juicio si realmente fue una revolución o un golpe de Estado. ¿Qué me podría decir al respecto, profesor? Bueno, gran conversación entre los historiadores, fíjese. A ver, yo digo que la podemos tildar como movimiento de mayo, como los días de mayo. A ver, si tomamos a revolución el vocablo como revuelta o revolver, sí, fue una revolución, correcto. Si tomamos el vocablo revolución como reevolucionar, sí, también. O sea, tomamos parte de lo viejo para reevolucionar, volver a evolucionar. Perfecto. Si lo vemos desde el punto de vista político o jurídico, las opiniones pueden ser divididas. Es decir, yo le podría decir fueron los días de mayo donde nunca se concretó en realidad una revolución en el sentido semántico del término, o sea, no fue la Revolución Francesa, digamos que casi no corrió sangre, no llegó a eso, o fue una revolución municipal. ¿Por qué? Porque se da en el Cabildo, no le estoy quitando prestigio ni importancia, José Luis, pero vamos a decir que fue una revolución. Depende cómo se lo tome. Yo muchas veces lo tomo como los días de mayo, que hay una obra de la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro, creo recordar, con ese título, ¿no? De los días de mayo. También podemos decir el movimiento de mayo. Un movimiento donde se llega. Para la historiografía antigua, para muchos fue revolución, para otros no. Yo digo que estamos en un término intermedio. No está mal llamarlo revolución, tampoco digamos que es el nombre. Digamos, poner el nombre a un movimiento que tiene lugar y que inicia este sexenio, fíjese usted justamente el tema de hoy, que hoy nos ocupa, es un poco difícil a veces a la luz de la historia, depende cómo tomemos. Usted sabe muy bien que los historiadores debemos intentar no tomar partido, es lo más difícil, claro. O sea, tener una posición neutral, pero estamos bailando en la cuerda floja, como digo yo, no es tan fácil, ¿correcto? O sea, ahí tenemos, digamos, las distintas hipótesis, pero todas encajan de alguna manera. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Por favor, te lo mereces. Un placer. ¿Alguna otra pregunta para el profesor Tumbarello? Sí. Si me permite, profesor, primero felicitarlo por la excelente disertación. Gracias. Y después le voy a hacer una pregunta que es contrafáctica. Yo me la he hecho muchas veces y nunca encontré la respuesta adecuada y varios historiadores tampoco me la dieron. Usted bien habló de la importancia de la acción de San Martín para que el primer triunvirato cesara, llegara el segundo y llamara a la Asamblea Constituyente del año 13. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si ese 31 de enero San Martín no hubiera estado marchando hacia San Lorenzo? ¿Hubiéramos tenido independencia ese año? Bueno, a ver, mi estimado amigo Guillermo Llorente,
A ver, yo siempre digo que la historia no debiera juzgar ni suponer, ¿correcto? O sea, digamos que podemos suponer que hubiese sido distinto el desenlace, eso desde ya. Es decir, si no hubiésemos tenido un 25 de mayo como lo conocemos, el 9 de julio, no sé si hubiese sido el 9 de julio o hubiese sido distinto, primero. Si San Martín no hubiese estado marchando hacia San Lorenzo, usted bien apunta, quizás el desenlace hubiese sido otro. Sí, quizás. O sea, yo no le podría responder, le podría decir que quizás hubiese sido otro, o seguramente hubiese sido otro. Pero digamos que él hubiera, o él hubiese, digamos que aquí no cuajaría según mi modesto punto de vista, porque es lo que tenemos. Digamos, la historia, a ver, unificando un poco las corrientes, a ver, es en la definición, claro, es la narración verídica, cronológica y ordenada de acontecimientos del pasado que nos ayuden a mejor vivir un presente y a ver, y a vislumbrar un futuro. Yo siempre digo más o menos eso tomando desde Heródoto para aquí, ¿no? Hacia nuestro tiempo. Por lo tanto, es decir, no podría, o sea, yo decirle, digamos, ni aventurar, sí le podría decir que hubiese sido distinto, o sea, algunos factores distintos hubiesen existido, eso desde ya. Como proceso de causas y consecuencias, digamos que todas las causas llevan a consecuencias y esa hilación justamente forma parte de la historia. ¿Alguna otra pregunta para el profesor Tumbareló? Sí, Disculpa, tengo Marcelo, yo creo una que está. pregunta. Sí. Claro. Sí. Bueno, primero buenas noches para todos los sanmartinianos. Quisiera felicitar al profesor Arnaldo Miranda Tumbarello por su disertación y me quedé pensando un poco en la asamblea del año 13, que nosotros llamamos del año 13, pero entiendo que sesionó durante 2 años, y hablamos de los aciertos y desaciertos, ¿verdad? Los objetivos cumplidos y aquellos que no se cumplieron. Creo que uno de los objetivos, y me lo va a confirmar el profesor, fue bueno, eliminar justamente la Inquisición y la libertad de vientres de las esclavas. E incluso se habla de que también se eliminó la imagen de Fernando VII, ¿verdad?, de las monedas. Pero creo que tuvo más allá de eso más trascendencia, y si bien no se logró el objetivo principal, que era liberarse y lograr la soberanía, bueno, sentó las bases, ¿verdad? ¿Me podría explayar un poquito, profesor? Pero sí, cómo no, Marcela, mire, perfecto, o sea, nunca le quito importancia. Si no hubiese existido una asamblea del año 13, y sí, el Congreso de Tucumán indudablemente hubiese sido distinto, ¿no? Porque sentó las bases. Es decir, muchos juristas e historiadores a veces le quitan importancia a la asamblea del año 13, pero no, tuvo una magna importancia. La libertad de vientres, muy bien apunta, es un punto, valga el juego de palabras, muy importante, porque la libertad de vientres y de los esclavos que pisasen territorio proto-argentino o el territorio del Río de la Plata, muy importante también, que por el hecho de llegar eran libres, ¿correcto? O sea, aparte de la libertad de vientre. Lo de las monedas y lo de la sustitución de símbolos tiene mucha importancia en el papel sellado, que hasta ese momento decía, valga para el bienio de nuestro amado soberano, 1812-1813, de nuestro amado soberano señor don Fernando VII. Palabras más, palabras menos. Allí cambia y dice, valga el sello de 3/4 y 1/4, creo que era, para el papel sellado, para el bienio 1812-1813, años cuarto y quinto de la libertad. Y aquí viene algo, porque dice, a ver, no contamos bien. Si hablamos de 1810, la libertad, no, ahí son 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque se habla de la libertad de España. Cuando dice España fue presa del galo sutil, porque a los tiranos rindió su servicio, uno de los poemas antecedentes del himno nacional argentino, de la letra,
justamente está hablando de ese movimiento juntista español de 1808, porque de allí sacamos la Junta, ese movimiento juntista nosotros. Es decir, la Junta Suprema y Gubernativa de los Reinos de España e Indias, o Junta de Sevilla, más sencillo, justamente es la que gobierna a nombre de nuestro señor don Fernando VII. ¿Qué íbamos a hacer? Lo teníamos que calcar. Pero había que dar el propósito a la Asamblea. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que allanar camino. No iba a declarar la emancipación. Por eso envían a Belgrano y compañía, como digo yo, para hacer, no estoy desprestigiando a nadie, para ser sencillo, Belgrano y compañía para hacer a los diputados plenipotenciarios para que parlamentasen esa emancipación. Pero no estábamos seguros. Entonces íbamos dando pasitos. La Asamblea iba dando pasitos. Chiquitos pero muy importantes. Por eso le permite justamente al Congreso de Tucumán, con una obra ya avanzada, tomar la obra y seguir adelante. Es decir, el triunvirato no aprueba la bandera de Belgrano, no porque no le gustaba, no era el caso. Enarbolar bandera es el símbolo máximo de soberanía de una nación. ¿Podíamos enarbolar bandera en el 27 de febrero de 1812? Ahí viene la pregunta. Y no, más bien no, la circunstancia estaba todo muy temblequeando, vamos a decir, como decía mi abuela. Entonces, no podíamos hacer bandera. Por lo tanto, justamente la Asamblea del año 13 es una obra magna, es una obra grande. Yo la destaco siempre, la destaco. Y quedó en medio del sexenio, la pongo como corolario del sexenio. O sea, si bien todo tiene un comienzo, un ciclo vital llega a un cenit, ese cenit fue el del año 13, y luego decae ¿qué? Decae la autonomía, entiéndase, para nacer justamente las bases de una nueva gloriosa nación. Ya después ya lo presagiaba lo que hoy es nuestro himno nacional. Se levanta la faz de la tierra una nueva gloriosa nación, coronada sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león, que no es ni el león del escudo de los reyes de España, del blasón de los reyes de España, no. El león representa ese sistema tiránico y opresor. O sea, en el noble rey de la selva, justamente se pretende representar eso, es una figura poética, ¿no? Sinestésica que justamente hace. Bueno, así que sí, la Asamblea del año 13 tiene una gran labor. Muchas gracias, profesor. Por favor, usted lo merece. Muy bien, profesor. Excelente. Un cúmulo de conocimiento que nos ha impactado a todos. Bueno, en primer lugar, felicitar a la nueva Asociación Sanmartiniana, y a usted, por supuesto, con su disertación. Y yo les hablo desde La Rioja, desde Nonogasta, La Rioja, en donde tenemos la Asociación Sanmartiniana Nicolás Dávila, que lleva el nombre de mi tatarabuelo, que libertó la Copiapó de las fuerzas realistas en la columna riojana de San Martín. Bueno, pero mi pregunta, profesor, no sé si me oyen bien. ¿Me están escuchando bien? Yo perfectamente. Perfecto, adelante nomás. Bueno, aquí en la zona hemos tenido un enólogo muy bueno, excelente persona de apellido Tumbarello. ¿Será pariente, supongo? Sí, sí. Pariente, él desciende de un tío abuelo mío, hermano mayor de mi abuelo, Pietro Tumbarello, que se había afincado en Mendoza en forma primigenia. Antes que mis abuelos llegasen a nuestro bendito país. Ellos llegan en el año 1923, él estaba afincado ya desde 1916. Y todavía tenemos parientes en Mendoza, en La Rioja, y le digo más, y estamos unidos porque las Mercedes de Nonogasta, Sañagasta, Chilecito y Guandacol, y espero que mi memoria no me traicione en este momento, eran de los Dávila y de los Miranda. Aquellos Miranda de los cuales soy descendiente indirecto, y emparentados con el fundador de la Logia Lautaro, a la cual San Martín estuvo tan unido, don Sebastián Francisco de Miranda, Rodríguez Espinosa y Miranda. Así Pero que, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, yo le estoy llamando desde Nonogasta, precisamente. Justamente, porque cuando lo escuché, no quise pasar sin decirlo, sin acotarlo. Bueno, gracias. Bueno, dígame no, su opinión con este estigma que tiene la primera junta con el tema
esto que se le encargó a nuestro antepasado también, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, cuando Liniers, ¿no? Cuando Liniers, y yo lo considero un estigma que tuvo la primera junta, cuando este antepasado nuestro, Ortiz de Ocampo, quiso hacer justicia, que llevarlos a Buenos Aires para una justicia justa, digamos, ¿no? Pero bueno, sucedió esto que dio lugar a la sigla Clamor, ¿no? Con lo de Liniers. Su opinión sobre eso y agradecerle infinitamente todo lo que nos contó. Bueno, cómo no. Mi opinión que los héroes de la patria vieja, o del ancien régimen, si queremos decir, del antiguo régimen, fueron los mártires de la nueva. Es decir, Liniers, glorioso reconquistador de Buenos Aires, si bien Sobremonte, contrariamente a lo que se cree, se había replegado en Córdoba porque era un héroe en Córdoba, había empezado como secretario del virreinato allá en Córdoba, y declaró a Córdoba capital del extenso virreinato. Los británicos nunca llegaron a ocupar el virreinato, ocuparon Buenos Aires, que es otra cosa, sin tomar a su persona, al virrey me estoy refiriendo, en capitulación. Si la persona del virrey no entró en capitulación, por lo tanto no habían tomado Buenos Aires, el virreinato, sino que ocupado Buenos Aires. Perfecto. Santiago de Liniers se adelanta 4 días, la gloriosa reconquista el 12 de agosto de 1806, luego es honrado con un título de Castilla, el de conde de Buenos Aires, de las pocas mercedes nobiliarias que se dieron desde España para nuestro territorio, así como el primer virrey, Francisco Antonio de Ceballos, Cortés Hoyos Calderón, fue nombrado en forma póstuma marqués de la Colonia, lo recibe su hermana el título. Es decir, y después Liniers sigue, claro, como su origen francés hacía sospechar, o sea, levantaba sospechas. Y no faltaban quienes, de Lío, desde la misma banda oriental, gobernador de la banda oriental, después como un 12º virrey, no para Buenos Aires ni para sus dependientes, porque ya estaban, digamos, alzadas, pero sí para la banda oriental, ocupó su virreinato, son los que hacen rodar la cabeza de Liniers. La Junta, equivocadamente o no, de la manera que sea, sí, toma, digamos, a ver, ¿cómo puedo decirle? Toma un poco la gestión del asunto, decide. Muchas veces las decisiones políticas apresuradas, bueno, daban lugar a estas cosas, ¿no? Estas desgracias, ¿no? Una gran desgracia porque, bueno, el propósito, digamos, de Liniers había sido siempre tratar de obtener una emancipación. Pero claro, España estaba invadida por el emperador de los franceses, la situación geopolítica condicionaba mucho, ¿no? Lo que se veía en la época quizás fuese muy distinta a lo que podemos ver hoy, con los años habiendo pasado más de 200 años y con los ánimos más afiatados, ¿correcto? O sea, está eso. Pero sí esa palabra clamor, que son los 6 fusilados en cabeza de tigre, donde estuve, bueno, justamente fueron a veces, como yo le digo, yo siempre digo, los héroes de la patria vieja y los mártires de la patria nueva. ¿Mm? Bueno, como vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Josefa Balcarce y San Martín, quiero darle el agradecimiento al profesor académico Arnaldo Tuparello. La verdad que excelente calidad de ponencia, exquisita podríamos decir. Y por otro lado, a no dudarlo, en parte personal, que si por ahí cerraba los ojos, podía recrear la historia viva. Quedaron algunas cosas como para seguir charlando y seguir dando a todos lo que es la doctrina, ¿no?, del general. Nos gustaría que podamos tener otra reunión, su participación para seguir proyectando otra parte de la historia argentina. Desde ya, muchísimas gracias, profesor. Y sin más, le doy paso a nuestra presidenta, la señora doña Flavia Bucani Cataldi. Gracias, Marcelo. ¿Qué decir de Arnaldo, profe?
le voy a seguir diciendo siempre profe, porque para nosotros siempre va a ser nuestro profe, y la verdad que es admiración total, ¿no? Es una fuente de energía histórica lo que tiene, es una inyección de pasión en lo que es la historia. Hay muchas cosas que es un revisionismo, que en la escuela nos enseñan de una manera, y bueno, con la visión que él nos da, siempre es frescura en la historia. Muchísimas gracias, Arnaldo. Unas palabras finales y voy a hacer el cierre institucional. Bueno, como no, agradecido yo por los conceptos que han vertido ustedes, muy cómodo, muy contento de poder acompañarlos en esta reunión y seguir bregar por más veladas de este tipo, de este corte. Siempre digo que las instituciones a las que pertenecemos, las que prohijamos, que son honoríficas, porque precisamente nuestra labor es ad honorem, pero está gratificada ampliamente con eventos como este, justamente, que por ahora no podemos hacerlo presencial, pero que nos permite a su vez otras riquezas, como tener personas de distintas partes del mundo o distintas partes del país, hermanados en este mismo objetivo. Yo los felicito, que siempre siga la llama augusta encendida de la historia, y a hablar de San Martín, de Belgrano, tratar de imitar sus ejemplos. Siempre digo, cierro con esta frase del retórico Marco Flavio Quintiliano, este gran pensador, que dijo: largo y difícil es el camino de los preceptos, corto y fácil es el de los ejemplos. Hoy ustedes dan ejemplo de civilidad, ejemplo de cultura, ejemplo de amor por la patria, y todos los que están presentes también aquí, todos los que estamos tenemos ese amor por la patria. A seguir adelante y seguir produciendo hechos positivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso virtual para usted. Gracias. Genio, y ya hemos tenido el honor de debutar con él, y siempre es muy bueno tener este tipo de profesores históricos, académicos, que nos sigan guiando. Yo quiero hacer un cierre institucional, y nada de lo que planeamos va a salir, porque esto pasa así siempre. Quiero agradecer a los presidentes de las asociaciones sanmartinianas, a la flamante Asociación Cultural Granadero Cabral, que por ahí está el presidente Cao Alves. Ahí está, Cao. Hola, Cao, gracias por estar. A los integrantes de las asociaciones culturales que siempre están apoyándonos, como Pepe Oliveri de Santiago, del Estero, a Lobos, que está por ahí también, Marcelo, que está atrás, bueno, nuestro guía espiritual, el coronel Llorente, que siempre nos está ahí apoyando, a mis amigos y los que están afuera, los que están acá, y gracias a mi familia. Y quiero, antes de pasar a María Alicia, que le voy a hacer el broche final con ella, quiero darle unos minutos al presidente del Instituto Sanmartiniano de Italia. Acá estamos internacionales, hoy tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de Italia, tenemos gente en Turquía, bien, bien, hoy esta noche bien. Así que, doctor Rodolfo Rivera. Y yo quisiera felicitar la brillante exposición del profesor Arnaldo por esta iluminante mola de datos que nos ha dado, y sobre todo un punto de vista, como decía Flavia, muy refrescante para una situación que todos tenemos una impresión escolástica, ¿no es cierto? Por tanto, es un gusto haberlo sentido, es un gusto de haber participado de esta primera actividad académica de esta asociación de Josefa de Balcarce. Nosotros tenemos esta actividad que es incipiente al momento de este Instituto Sanmartiniano aquí en Italia, un país que aparentemente tiene poco que ver con San Martín y con algunos de nuestros próceres, pero sin embargo tenemos que recordar que entre el 845 y 46 San Martín estuvo distintos meses como pasaje entre Nápoli. En Roma casi se muere. Y después se fue para la parte de la Toscana antes de volverse a través del Mediterráneo para regresar a Granburg. Es una fase de la historia muy interesante, en la cual San Martín tuvo la ocasión desde Nápoli
de gestir una situación bastante comprometida en los primeros momentos de la soberanía nacional en el episodio de la vuelta de obligado. Y lo gestionó con cartas, tratando de movilizar la opinión pública en lo que era en esa época. Por lo tanto, esto creo que puede ser la base para una ulterior reflexión desde el punto de vista internacional de San Martín en Europa, pero sobre todo el objetivo de este instituto, de esta agrupación de amigos argentinos, peruanos y algunos chilenos que tenemos aquí en Italia, es la de traer el ejemplo del general San Martín y hacerlo ver a muchos de los italianos que desgraciadamente no lo conocen, no conocen esta epopeya que ha creado, este sentido de libertad y de emancipación. Y nosotros estamos convencidos que valga la pena hacerlo esto. Por lo tanto, yo agradezco muchísimo al profesor que haya dado toda esta información, que será seguramente útil, dejándola como propuesta entonces una reflexión sobre este aspecto de San Martín en Italia. Muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo Rivera. Gracias por la hora, pues es tardísimo allá, así que muchísimas gracias por estar, el sacrificio de habernos acompañado. Sé que lo hace con alegría, obvio, ¿no? Gracias. Quiero decirles, bueno, que esto estaba transmitiéndose, ahora todavía está transmitiéndose en vivo, y que en un ratito ya va a estar también en YouTube la grabación completa del profesor con su autorización, ¿no? Desde Obvio. luego que sí. Muchísimas gracias. Sabe que la tiene. Hay que preguntar todo, por las dudas, hay que preguntar todo para evitar problemas. Gracias a Juan Sarrafián, presidente de la Federación Argentina de Colectividades, por acompañarnos. Gracias, María Alicia. Bueno, felicitar al profesor Tumbarello por esta disertación realmente espléndida, y me sumo a sus palabras acerca de seguir con el espíritu que todos tenemos, este espíritu patriótico, este espíritu sanmartiniano, belgraniano, y poder seguir haciendo este tipo de reuniones que la verdad a mí me han producido gran satisfacción, las que hemos tenido, y me parece que, bueno, lamentablemente un hecho tan lamentable como la pandemia nos obligó a utilizar estos métodos de tecnología y plataformas, pero yo rescato que hoy podamos estar conectados con Italia, que siempre es un gusto tenerlo, al doctor, que siempre es un esfuerzo por quedarse despierto, y poder tener esta conexión con todas las provincias. Esto no se hacía, estamos abriendo otro camino, y creo que seguir con este tipo de disertaciones es lo que nos va a engrandecer y seguramente nos va a hacer mejores reproductores del ejemplo sanmartiniano y de difundir la historia de nuestro querido país. Así que les deseo unas buenas noches a todos y esperemos vernos pronto. Gracias, María Alicia. Gracias a vos, gracias Priscila, que está por ahí. Ahí está, y la veo. Gracias, bueno, Hernán, Alejandro, a todos. Les dejo, bueno, el link después lo van a ver de esta reproducción. Saludos, que tengan buena noche, y hay que recordar de ponderar a Josefa. El que lo pueda leer, que la pueda investigar, van a descubrir una mujer que para la época era una cosa, wow, era demasiado mujer para la época, ¿sí? Y saludos a todos, gracias por acompañarnos. Gracias, excelente evento. Gracias, Ale. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Chao, saludos. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias.